Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video. Por si no saben, hace muy poquito me fui a Japón de vacaciones. Estuve varios días, así que voy a hacer una serie de videos contando mi experiencia en el país. No hay tanto material registrado, pero sí les voy a contar todo lo que viví. Va a ser 3 o 4 videos, así que espero les sea interesante, así que vamos a empezar. Mi viaje a Japón fue de 22 días, actualmente es bastante barato por el cambio. Si es que ustedes tienen ahorros en dólares americanos, pueden ir a Japón y resulta mucho más barato que otros años. No sé qué onda la crisis en Japón, pero bueno, nos beneficia, por ejemplo, a los latinos, que siempre fue bastante caro ir hasta allá, sobre todo por el vuelo y por el tipo de cambio. Para sobrevivir allá es muy barato, así que si tienen ahorros, el momento de ir a Japón es ahora. Hice base en Asakusa y la verdad que visité casi todos los barrios de la ciudad de Tokio: Ueno, Shibuya, Shinjuku, obviamente Akihabara, Ikebukuro, Harajuku, un poquito de Chiyoda, Odaiba. Quizás lo que más me faltó fue Ginza, pero bueno, tampoco hay tanto que hacer ahí. Y obviamente, bueno, visité los barrios más turísticos. Estuve 2 semanas en Tokio y 1 semana en Kioto, donde visité Nara, y sobre todo estuve en la zona de Kawaramachi en Kioto, y obviamente visité los templos más conocidos: el Fushimi Inari, el pabellón dorado, el pabellón de plata y varios de los puntos más turísticos. Hice una mezcla entre cosas turísticas porque, sin haber ido a Japón y sin haber investigado tanto previo al viaje, yo conocía mucho Japón, no solamente por el anime, sino porque me interesaba el país desde antes. Entonces hice una mezcla entre puntos turísticos clave que tenés que ir, que son, bueno, medio turismo gilada, ¿no? Medio turismo para tontos, pero tenés que ir a verlo por más que no te guste o que, no sé, sea algo como muy cliché, como ir a ver el obelisco en Buenos Aires. Tenés que ir a verlo. Entonces hice una mezcla de esos lugares que son bastante como para el turista medio genérico, y lugares que sabía que me iban a gustar solo a mí, como ciertos puntos de Akihabara y otros lugares. Aclaro que el video va a tener recortes de otros canales y de otros lugares, porque en realidad no grabé allá, no hice vlogs, no llevé tampoco material para grabar y crear contenido, sobre todo porque primero no tengo una buena cámara, segundo porque es bastante complicado grabar en Japón, aunque no lo parezca. Fíjense que varios creadores de contenido están como medio escondidos o en lugares donde no vaya nadie. Es medio complicado si no tenés alguien que te grabe. También hay mucha gente que se queja de que los estás grabando sin permiso y te piden que borres el video. Y bueno, yo tampoco soy un bloguero de calle, entonces no tengo tanta experiencia ni tampoco tengo tanto equipo para contenido en la calle, entonces no lo llevé. Y también porque obviamente me centré en disfrutar y no en crear contenido, arrancando con los choques culturales, los famosos choques que uno tiene yendo a Japón, porque es un país bastante particular. Inclusive para Asia es muy diferente a China, a Corea, a Vietnam, a otros países. Japón es como muy particular, es el más hermético de todos, diría, dentro de su propia cultura, y el más autorreferencial en lo que es a sus propios consumos y gustos. Yo, como argentino, obviamente, y latino, nunca había viajado a otra parte del mundo, es la primera vez, y realmente es otro universo, es otro plano astral, ya que los trenes lleguen a tiempo, cosa que nunca sucede en Argentina, y que haya una seguridad impecable, que nadie piense en ningún momento en robar, que nunca te sientas perseguido, observado o en peligro. Realmente es sacarse una mochila gigantesca y tener un horizonte de planificación que acá no se tiene. Realmente tienen un orden y una paz. Eso es lo que más me chocó en un inicio. Hay mucha paz, mucho orden y mucho silencio. Los trenes siempre llegan a tiempo, por lo cual siempre puedes planificar tu semana. De hecho, de mi cronograma lo cumplí todo al pie de la letra, y lo que no cumplí no fue por un inconveniente del país, sino porque yo no quise, por lo cual todo lo pude hacer al pie de la letra. Sí me sorprendía mucho el nivel de silencio, porque si bien hay ruido en las grandes urbes, en las avenidas y en los lugares turísticos, realmente si te alejas un poco se siente mucho ese silencio, esa protección de la paz que todo el mundo hace, restringiendo inclusive hasta, no sé, sus propias ganas de escuchar música o de hacer ruido con algo, con un silencio para que haya una paz de los barrios y de las zonas más urbanas bajas,
para que todo el mundo pueda tener una vida pacífica. Eso se siente muchísimo y me sorprendió mucho porque ni siquiera escuché ladridos de perros, por ejemplo, o bocinas de autos, algo que se escucha muchísimo acá en Argentina. Allá no lo escuché jamás, y algo que bueno, ahora que volví me está molestando mucho el nivel de ruido porque es muy alto y uno se acostumbra a esos niveles de paz, de tranquilidad, de silencio, de puntualidad de los servicios públicos. Realmente eso es algo que me chocó muchísimo. No sé cómo será en otros países de Europa. Imagino que, contrario a Latinoamérica, tienen unos niveles más altos de servicios públicos, de transporte y de reglas sociales un poco más civilizadas que las de Latinoamérica. Que no digo que ellos sean mejores, porque por ejemplo muchos de los turistas europeos tenían una higiene horrible, tenían el peor olor que haya olido en un ser humano durante toda mi vida. A pesar de que tenían ojos claros y pelo rubio, realmente tienen una higiene pésima. Pero imagino que ellos, cuando vuelven a sus países, no tienen tantos problemas con la movilidad como sí, por lo menos en Argentina, con lo que es la puntualidad y los servicios al ciudadano. Eso en Japón es lo que más me chocó. También el orden y cómo se respeta. Por ejemplo, en los trenes es algo que ya sabía, que no se puede hablar, que no se puede hacer ruido, pero igual los fines de semana y en general a la noche, cuando se llena mucho el tren, cuando vuelven todos de trabajar, sí que hablan, la mayoría, sobre todo los jóvenes. Eso también me chocó muchísimo porque uno molesta todo el tiempo. Realmente yo me tenía que sentar, por más que capaz algún japonés me miró ofendido por haberme sentado, por ver un extranjero sentado. Realmente parado molestás en todo momento porque hay reglas muy complejas no escritas de cómo se mueven en el subte y es bastante difícil no molestar. Yo la verdad que no soy ni alto ni demasiado robusto, sin embargo en Japón me sentía enorme, era como de los japoneses más grandotes, ese era mi tipo de cuerpo y me sentía realmente que molestaba porque todos querían pasar y es muy difícil, diferente obviamente a cómo se mueve uno en el transporte en Latinoamérica. Hay otro tipo de orden, otro tipo de posicionamiento corporal que es muy difícil seguir ese ritmo. Por lo menos en el transporte público eso me costaba, por eso simplemente me sentaba. Después bueno, en Tokio por ejemplo se mueven todos cuando van apurados por la derecha, cuando van más o menos tranqui se van para la izquierda. En general, bueno, cuando uno va por el lado izquierdo, cuando uno vuelve, digamos, vuelve también por el lado derecho. Y también, bueno, hay una senda para las bicicletas, otra senda para que uno camine en la calle por lo general. Eso también me chocaba un poco, que las calles no tenían tanta vereda, es mucho caminar por la calle y bueno, hay simplemente una línea blanca. Eso también me sorprendía bastante. Y algo que sorprende bastante es el nivel de limpieza que hay. En general está todo extremadamente limpio. Hay algunas estaciones sí que son bastante viejas y bastante feas, pero en general nunca sentí, por ejemplo, mal olor o mala higiene de parte de japoneses y tampoco vi zonas extremadamente sucias. Sí Shinjuku, sí Shibuya o esas zonas, pero estoy seguro que fueron turistas maleducados los que ensuciaron, porque son zonas muy turísticas y al mismo tiempo son zonas, el barrio rojo y demás, que son un poco underground, digamos, o son zonas un poco más oscuras de Japón, entre comillas, entre muchas comillas. Entonces bueno, suele haber un poco más de suciedad, pero en general todo es muy pulcro. Yo volví al hotel con las zapatillas totalmente limpias, algo que no sucede por ejemplo en mi país. Y bueno, eso es la verdad que son choques culturales muy fuertes. Realmente me di cuenta que la sociedad japonesa es muy ordenada y que esos dogmas realmente, por lo menos para el extranjero, son muy restrictivos, porque el latino en particular es bastante ruidoso, habla muy alto, tiene el celular en general haciendo ruido o escucha mucha música. A mí realmente me gusta escuchar música, por lo menos a alto nivel en mi casa. No sé si molesto a los vecinos, creo que en general no, pero realmente sí tiendo a ser un poco más ruidoso y me di cuenta que era un poco más torpe y ruidoso que el japonés normal. Y eso que yo soy bastante introvertido y tiendo a creer que soy un poco más ordenado y silencioso que los demás, pero realmente los japoneses te superan en todo lo que tenga que ver con el orden y con el respeto al otro. También algo que me di cuenta es que en Japón es contrario a lo que es Latinoamérica en general. Es un respeto y una individualidad, pero al mismo tiempo es no molestar
al otro, más que respetar al otro, es que no te molesten y no molestar a los demás. Creo que esa es la filosofía en que se basa todo, porque yo realmente cuando estuve pensé que me ignoraban o que no me veían, porque ni siquiera haces contacto visual realmente con los japoneses. Cada uno está en la suya, alguno te quedará viendo, pero muy poco realmente, salvo cuando tuve que comprar algo o utilizando algún servicio donde alguien me tenía que hablar. Realmente nadie se te acerca, nadie te habla, nadie te mira. Es como si fueras invisible prácticamente. Yo al principio pensé que era conmigo porque simplemente era turista, pero después veo que no, que toda la sociedad es así, toda la sociedad está como incrustada, está como dividida, y salvo familias o grupos de amigos muy esporádicos, cada uno está en su propia cápsula y no hay interacciones sociales espontáneas. No está esa espontaneidad de, qué sé yo, dos personas que se cruzan en una fila y empiezan a hablar y se hacen amigos, como puede suceder en Latinoamérica, que sí hay una calidez y una sociabilidad mucho más flexible. No, en Japón eso no sucede jamás. Es muy poco probable que dos personas que no se conozcan se vean en el subte o en una fila, o que formen un lazo espontáneo en un lugar random. Eso no lo vi jamás. Vi toda gente muy silenciosa y muy sumida en su propia vida. Si me sentí discriminado o apartado o ese tipo de cosas que se habla mucho en Japón, realmente los japoneses lo que ven es que el extranjero obviamente no se crió en Japón y hay muchísimas reglas no escritas, el tatemae, muchas reglas de su propia sociedad que no se replican ni en China, ni en Corea, ni en ningún lado del mundo, y por más que vos creas que estás siendo respetuoso, no lo estás siendo por ahí, y los japoneses lo saben. Entonces es diferente a, no sé, ir a Estados Unidos y que te califiquen de latino, o en Europa y que te pongan la etiqueta de latino. No es que ellos te discriminan o te separan o que te etiquetan como te pueden etiquetar en otras partes del mundo y hacerte sentir inferior, sino que simplemente ellos saben que no sos japonés, que no entendés las reglas, entonces simplemente te tratan como una persona totalmente ignorante. Y para simplificar como la relación que existe entre un extranjero y un japonés, tratan de agilizar todo y de saltar esos pasos y de hacerte las cosas lo más fáciles posibles, lo que puede dar a entender que te está tratando un poco de tonto o de ignorante, que en algún sentido puede pasar, pero en general creo que no es con una mala intención. Entonces se mezcla esto de que cada uno está en su vida y que ningún japonés te va a venir a hablar y va a querer ser tu amigo de la nada, salvo lugares específicos donde se permiten socializar, como, no sé, algún izakaya o algún boliche a las 4 de la mañana, donde sí, desconocidos realmente ahí sí pueden hablar o hacer lazos o cantar y demás. Salvo esos lugares, en la vida cotidiana es imposible que te hablen. Entonces uno se siente un poco excluido, o que no es parte, pero simplemente porque no conoce esas reglas y porque nunca vas a pertenecer realmente si no sos japonés y no te criaste en Japón. Inclusive si sos un Nikkei que se crió en otro país pero sabe japonés y demás, o incluso si te operás la cara y aprendés japonés al 100% y realmente te convertís en 100% un japonés, nunca vas a pertenecer, porque ya es otro tipo de cultura que ya nacen, se crían y están con esa programación, y nunca lo vas a entender, y ellos tampoco quieren que realmente lo entiendas. Saben que el extranjero no tiene esos códigos, por eso realmente no sentí esa discriminación negativa para nada. Simplemente es que el país te trata bien, pero en general no siento que quieran que te quedes o que te integres a la sociedad. Simplemente es, bueno, un trato excelente al turista, ¿sí? Nunca me han tratado mal, ni me sentí discriminado, ni nada. El servicio en general es excelente. En cualquier cosa, atracciones, supermercados, tiendas, donde quieras comprar lo que sea, realmente te tratan muy bien. Pero sí se siente que no te van a hacer parte, pero porque creo que tampoco hay una parte de nada. Es como que cada uno hace su vida muy individual, muy personal. Por eso, bueno, Japón tiene esos problemas de soledad y de baja natalidad y de los que terminan quitándose la vida y demás. Así que bueno, creo que no hay una integridad social
íntegra, más allá de él no molestarle al que está al lado. Entonces bueno, uno se siente afuera, más allá de que los japoneses internamente creo que también no se sienten mucho parte de nada. No sé si estoy siendo muy claro con esto, pero bueno, más adelante quizás haga un video explicando o hablando un poco de lo que sentí y de lo que entiendo de esta parte. Calidad de vida. Calidad de vida es algo de lo que realmente tengo que hacer un párrafo aparte, porque bueno, así como dije con los choques culturales, lo que me sorprendió es lo ordenado que son, cómo todo llega a tiempo, cómo uno puede planificar su semana y el transporte público y el orden en general te permite realizarlo al pie de la letra, además de que hay mucha paz y mucha limpieza en general. Veo que los servicios públicos funcionan excelentemente, no solo para turistas sino también para ciudadanos. Creo que eso aporta muchísimo a la calidad de vida, como mencioné, pero también es cierto que con poco dinero se vive muy bien. O sea, sí es cierto que quizás no vivas en una mansión, por lo menos en Tokio o en la ciudad de Tokio o en zonas muy pobladas. Quizá en Kioto sí puedas conseguir una casa barata, relativamente grande, y donde puedas pagar una renta al nivel de lo que se paga, no sé, quizás en otros países importantes como Estados Unidos o Europa. En Tokio quizás paguen lo mismo por un monoambiente pequeñito y sea caro, pero por lo menos lo que yo vi es que todos los servicios baratos, lo que yo consumí, por ejemplo cenas y eventos del supermercado, son excelentes. La comida, por ejemplo, es un apartado donde todo es excelente, todo es delicioso. Vas a comer a cualquier lugar y jamás me pasó de comer algo feo, caro o barato. Todo era rico por igual y todo se notaba que era algo que se procesó con calidad, que no había lugares donde la comida estuviera descompuesta o que fuera comida barata, mal cocinada. Ya sea lugares turísticos o estas cadenas como Ichiran Ramen o como Matsuya, todo tiene una calidad muy buena, algo que me sorprendía porque a veces parecía comida de lo más cara que podrías conseguir en Argentina, obviamente oriental, pero en Japón se podía conseguir barata y se comía muy bien. Otro apartado es, creo que la ropa o lo que uno puede comprar en general en tiendas como Daiso y otro tipo de tiendas realmente es muy barato, y a lo que voy es que la calidad de vida también está en eso, en poder vestirse muy bien, porque Uniqlo, Giu tienen ropa muy barata, muy bonita, con cortes a la moda, modernas. En Daiso puedes conseguir cosas realmente muy baratas y buenas, de buena calidad. Entonces creo que con poco dinero relativamente se puede vivir muy bien. Me refiero a que con un sueldo mínimo y comprando las cosas más baratas para el día a día en Japón se puede obtener una calidad de vida mucho más alta y decente en todo tipo de consumo de lo que se podría conseguir, creo, en cualquier país de Latinoamérica con un sueldo mínimo y consumiendo lo más barato que tengas a mano. Eso, pero 100% seguro. Otra cosa que creo que suma mucho a la calidad de vida, además de los servicios y demás, como decía, es la paz que se respira, el no molestar, que no te molesten, y esta suerte de invisibilidad que tiene uno como turista. También como ciudadanos creo que muchos lo tienen, que también se puede transcribir como soledad en ciertos contextos, pero por lo menos es una paz increíble. Realmente es como si uno se sacara una mochila y pudiera pensar y tener otro espacio en el cerebro para pensar con mucha más tranquilidad. Mismo la seguridad, poder salir a caminar de noche, poder estar con el celular totalmente concentrado en cualquier parte, ya sea en la calle o en un restaurante o en una atracción. Realmente creo que eso es una calidad de vida muy alta, una seguridad, una paz que te da un confort interior muy difícil y que lo he sentido pocas veces en la vida. Realmente difícil de explicar la sensación que se siente, pero es muy confortante. Creo que también la limpieza de las calles y la naturaleza en general y cómo se mantiene el orden en general en muchos rubros y en el aspecto, en la estética en general del país. Creo que es un ambiente muy sano para vivir y para crecer. Creo que sí, obviamente Japón tiene problemas psicológicos, sociales y demás que vienen, no sé realmente de dónde, si de secuelas de la guerra o de problemas de sociabilidad y de natalidad y de
este individualismo extremo que hace que uno a veces se sienta invisible. Creo que obviamente están esos problemas, pero como latino, como extranjero, realmente lo que pude ver es un ambiente increíble para vivir. O sea, me encantaría, por ejemplo, tener un hijo y criarlo en Japón, o tener una familia en Japón, donde uno obviamente así no se sentiría tan solitario como yo, que fui de vacaciones solo, y sí me sentí solo bastantes veces y necesitaba hablar con amigos o con familiares para no estar tan bajón. Creo que realmente si uno tuviera una familia, el contexto perfecto para criarlo y para tener un nivel de sanidad y de vida muy alta, realmente creo que es sin duda Japón. Realmente todo lo que vi fue de calidad, de tranquilidad, y eso, calidad de vida, una vida tranquila, una vida con paz, una vida ordenada. También, obvio, están estas reglas sociales y esta dificultad para conectar con la ciudadanía en general, ¿no? Para entrar en la sociedad, creo que eso es lo más complicado de llevar. Pero bueno, yo creo que si uno lo puede sobrellevar, por eso hay tanta gente que se quiere ir a vivir ahí, porque realmente tiene más pros que contras, es así, es una realidad. Y bueno, ahora para cerrar, o sea, sin contar demasiado lo que vi, porque bueno, yo creo que con las fotos y lo demás ya van viendo más o menos qué fui viendo. Si me siguieron en Instagram también, obviamente está lleno de cosas de anime. No hablé tanto de anime, creo que voy a hacer un video separado de lo que es anime en Japón, porque bueno, hay anime en todos lados, absolutamente todos lados. Vas al supermercado y hay productos de anime o pósters de anime, hay mangas en todos los supermercados, puedes comprar One Piece, creo que estuvo en todos los supermercados que vi, estaba en todos, mínimamente estaba One Piece, y 3-4 series de super moda estaban seguro, y encontrabas pósters de anime y cosas en todos lados realmente. Pero bueno, este video es como más de conclusiones y de cosas a nivel país y experiencias y contrastes y perspectivas. Pero bueno, me parece que Japón es para los japoneses. Es realmente un país, como comenté, muy encriptado, y un país que, como comenté, no quiere o no intenta tampoco, quizás no por mala intención, sino por la dificultad propia de sus propias reglas, como que no trata de integrarte. Yo creo que te trata mucho mejor como turista, por eso yo la pasé tan bien, porque sabía que no me tenía que quedar. Por eso, al mismo tiempo, esta soledad que sentía que en algún momento se iba a pasar, porque iba a volver a mi país. Y por eso, a pesar de sentir tanta soledad por momentos, o de terminar hablando solo, realmente sabía que eso iba a pasar y no tenía que convivir con eso, y por eso podía disfrutar de tantos paseos, atracciones y demás. Por eso digo que es el contexto ideal para tener una familia. Pero creo que es un país que no trata de integrarte, y que también tiene muchas dificultades, acá quizá viene lo malo, de crear conexiones y lazos sociales, porque por lo que vi es una sociedad muy jerárquica. Tiene tonos machistas indudablemente, vi los vagones exclusivos para mujeres, vi que por ejemplo cuando una mujer está embarazada en general como que se dedica luego a criar los hijos, y como que el marido es como el que se tiene que hacer más cargo del cuidado de toda la familia. Por eso es tan complicado que los jóvenes de hoy en día, con esta crisis económica que tiene el país, les cuesta querer esa vida de trabajar y trabajar y trabajar simplemente para mantener una familia. Por eso obviamente baja la tasa de natalidad y demás. Pero además, como digo, no está esta espontaneidad que sí puede estar en Latinoamérica o en otros países, de generar lazos, amigos y mantenerlos, o inclusive con la familia misma. Vi mucha soledad, vi muchísima gente sola que inclusive iba a parques o a atracciones que yo me daba cuenta que iban para no sentirse solos, a pesar de que estaban solos, pero estaban rodeados de gente, pero no interactuaban con nadie. Es lo que más vi, gente solitaria, grupos de amigos. Realmente no vi muchos, sí, obviamente en zonas turísticas y zonas nocturnas con mucha vida nocturna como Shinjuku, Shibuya y demás, sí se ven muchos grupos de amigos, pero en el diario no se ve tanto. Se ve que la etapa más social de los japoneses es en la escuela y quizá la universidad,
pero después nada más. Después se ve que cuando son más grandes y empiezan a trabajar y se vuelven salaryman, esos sí se ven bastante más tristes, amargados, solitarios y con una vida más apagada. Por eso no sé en qué medida sería factible o sería uno feliz ahí. Realmente no sé con qué nivel de sociabilidad uno tendría que contar. Yo sé que hay obviamente comunidades latinas. De hecho, en mi viaje me hice amigo de un chileno y un argentino. Me ayudó bastante a levantar un poco el viaje, porque realmente disfrutando uno solo llega a un límite. Pero cuando tenés amigos y obviamente latinos que comparten tus códigos, en Japón es excelente. La experiencia se eleva 1.000.000. Si tienen la oportunidad de viajar con amigos, sería una experiencia, yo les digo, brutal. Pero para vivir realmente no sé en qué nivel uno pueda pelear contra estos códigos sociales, porque adaptarse es increíblemente difícil. Ni siquiera los mismos japoneses saben del todo de estos códigos sociales, y por eso hay muchos que ni siquiera se adaptan siendo de esta propia cultura, que no lo entienden o que quieren irse de Japón a otros lugares. Por eso es un país hermoso, pero también es un país muy difícil de integrarse, inclusive con idioma, muy difícil de comunicarse, porque obviamente el japonés no se habla en ninguna parte del mundo y muy pocos saben japonés. Entonces todo es bastante complejo a nivel social. Por eso para vivir ahí yo creo que tiene una complejidad importante. No a nivel de supervivencia, a nivel del día a día, porque hay gente que vive ahí que no sabe japonés, pero que tiene una vida totalmente plena. De hecho, yo fui sin hablar nada de japonés y me pude mover, pude hacer mi vida diaria sin ningún tipo de problema, pero eso sí, completamente aislado de la sociedad. Que por eso digo, inclusive si yo hubiera sabido japonés y hubiera sabido todas las reglas sociales de la sociedad, creo que no hubiera hecho mucho la diferencia. No hubiera hecho muchos amigos japoneses, ni hubiera tenido un grupo espontáneo de amigos con el que siga hablando. No, para nada, porque es una sociedad que no se integra. Es una sociedad muy individual, muy personalista, y que obviamente lo son entre ellos mismos. Más aún con los turistas. Con los turistas asumen que no saben esos códigos, que muy probablemente inclusive si los estudias no los conozcas todos. Por eso ya no te excluyen, pero es como dije antes, es como que te abordan sabiendo que no lo sabes del todo y te tratan un poco para facilitar las cosas, como si fueras un poco tonto, como un poco ignorante, como para flexibilizar y agilizar la comunicación o lo que sea que esté sucediendo en el contacto entre un japonés y un extranjero. Por lo cual creo que el tema de vivir ahí es complejo, porque además a ellos tampoco les interesa lo extranjero. Son muy pocos los japoneses que se interesan por algo que está afuera de Japón. Es un país que se autoconsume mucho. Por ejemplo, cuando florecieron los sakura, yo justo estaba en ese momento en Tokio y vi que la mayoría de la gente que se sacaba fotos eran japonesas y japoneses propios de ahí. No eran turistas, o sea, sí había turistas, pero los que más se sacaban eran los propios japoneses. Lo mismo en las atracciones a donde iba, estaba lleno de turistas, no estaba explotado, pero la mayoría eran japoneses que estaban consumiendo su propio país. Por eso digo que no les interesa tanto el extranjero, y creo que tienen bastante razón, porque su país es muy bonito, pero eso al mismo tiempo cierra bastante la sociedad y no te permite sentirte parte. Yo creo que como latino en Brasil o en Chile o en Uruguay creo que podría tener una vida mucho más plena, con actividad social, con amigos nuevos y creando lazos y relaciones mucho más fáciles y teniendo un nivel de contacto social mucho más alto de lo que lo podría conseguir en Japón, pero sin dudas. Y creo que inclusive en Corea o en China también podría tener un mayor nivel de contacto y de sociabilidad, porque realmente Japón es muy cerrado. No es que sean fríos, sino que sus valores sociales son distintos. Ellos valoran la privacidad, la amistad, su propio tiempo personal, y tienen otros tipos de costumbres que no se pueden medir con la vara de costumbres que tenemos en Latinoamérica o en Occidente, diría. No es como convertir dólares a yenes, es diferente, es un sistema de valores con los que se crece y con los que uno está programado totalmente distinto. Por lo cual no hay que tratar de entenderlo o de convertirlo a nuestra opinión, sino que simplemente hay que tratar de observarlo como es.
Así que bueno, estas fueron unas primeras impresiones o experiencias de lo que sentí y de lo que pude concluir estando un poquito más de 20 días en Japón. Cuéntenme ustedes si fueron, si soñaron ir, qué les gustaría visitar en caso de ir, qué opinan de lo que dije, si escucharon algo, porque realmente quizás fue un poco aburrido por no hablar de anime en particular o de cosas que me gustaban del país antes de ir, y son conclusiones que saqué más bien después de haber estado ahí. Así que bueno, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.